estamos nuevamente para hablar en esta ocasión de un tema que ya involucra no solamente la parte cualitativa, sino que nuestro punto de atención central es la parte cuantitativa. Este término que hemos leído, los que estamos pues metidos en esta disciplina de la química, la palabra se denomina estequiometría. En ocasiones cuando las personas oyen esta expresión, pues no es muy común, y cuando se ha trabajado algo sobre esto y ha causado un poquito de dificultad, parece que se hablara de algo sobrenatural. Y esto de sobrenatural no tiene absolutamente nada. Es totalmente algo que tiene su elaboración, que por definición estequiometría significa cálculos en química. Cálculos en química. Haciendo una definición corta y concreta. Cálculos en química. La estequiometría tiene varias partes, digámoslo así, varios componentes. El primer componente, agrupándolo en tres componentes básicos, sería la estequiometría básica, que es la forma de calcular moles de átomos, moles de moléculas, moles de compuestos, calcular número de átomos, posibles números de átomos, posibles números de moléculas, átomos gramos, moléculas gramos, en fin. Todo eso es como lo básico, dentro de otros conceptos, que obedece a la estequiometría. Pero hay una segunda parte de la estequiometría que ya está asociada ya no a los compuestos individuales o a las sustancias individuales, sino a la unión entre sustancias como reactantes dentro de una reacción y la generación de los respectivos productos. Y aquí entonces estamos hablando de la estequiometría de reacciones químicas, que es la que vamos a desarrollar en este caso, y concretamente a la estequiometría entre el nitrato de plomo y el yoduro de potasio. Esto pues tiene otros componentes que ya lo vamos a ver enseguida desde el punto de vista del concepto general, porque más adelante pues hablaremos de una manera mucho más elaborada, más minuciosa, en términos teóricos y en términos de un par de ejemplos como este, parecidos pero con reacciones diferentes, para ilustrar de una manera un poco más precisa el comportamiento que tiene que ver justamente con la estequiometría de reacciones químicas. Y el otro grupo que obedece a la estequiometría está relacionada con la parte de los cálculos que relacionan la preparación de soluciones. Y ahí estamos hablando de la estequiometría de las soluciones cuando nos hablan de molaridad, de normalidad, de fracción molar, de partes por millón, de partes por billón, de partes por trillón, de toda esta serie de expresiones o diferentes formas de expresiones que se utilizan para establecer la relación que hay entre un soluto y un solvente. Ahí estamos hablando igualmente de estequiometría, estamos hablando de cálculos. En algunos videos anteriores hablábamos de ciertas sustancias, especialmente en reacciones químicas, que estaban expresadas en valores de molaridad o de normalidad. Ahí tiene que ver justamente la relación de una masa de un reactivo frente a un volumen de solvente, que normalmente en el caso de ciertas sustancias que son polares, pues el solvente es agua, en las sustancias que no son polares, pues son solventes orgánicos. Aquí tenemos una secuencia de manera genérica para ilustrar un poco esta práctica que vamos a desarrollar, y como vuelvo, insisto, vamos a más adelante a hacer otra presentación, otro video que relacione justamente de manera un poco más detallada, dedicada netamente al concepto y al cálculo de cada uno de los componentes que asocian todo este proceso. La primera condición, debemos plantear la reacción química, tal como la mostramos aquí en el tablero. Punto número 1, aquí tenemos las fórmulas que constituyen el primer reactivo, el segundo reactivo, la formación del reactivo que esperamos y el subproducto correspondiente. En este caso hablamos del nitrato de plomo. Más adelante vamos a verificar en otra entrega cómo comprobar la pertinencia de cada reactivo desde el punto de vista de su formulación. Entonces tenemos nitrato de plomo, tenemos el yoduro de potasio. Estos dos reactivos inicialmente son de alta pureza.
Pero igualmente aquí muestra entre paréntesis que finalmente se van a disolver en una pequeña porción de agua para que puedan reaccionar, porque los dos en estado sólido pues realmente su proceso de reacción es posible. Y el producto va a ser que esta reacción ya la vimos cualitativamente en la práctica, en el video que tiene que ver con reacciones químicas. Se va a formar el yoduro de plomo, que precipita de un color característico, el color amarillo, y se genera una solución de nitrato de potasio. Una vez que se genera la reacción química, que la reacción química es netamente cualitativa, no tiene nada que ver con la parte de cálculos, volvemos la reacción química a una ecuación. Término de ecuación, recordemos que desde el punto de vista matemático quiere decir igual. Es como si transformáramos este símbolo que indica la reacción química en dos rayitas paralelas, que significa igual. Sin igual en términos de ¿qué? Aclarar. En términos de cantidades más no de cualidades. Porque resulta que cuando nos vamos a dar cuenta, estas dos soluciones son transparentes. Y esta solución es un sólido amarillo y esta es transparente. Por lo tanto están cambiando. ¿Por qué? Porque hay transformación química. Estos números que yo colocaba aquí, este 2 y 2, quiere decir que aquí se sigue conservando 1, este 2 pertenece a este segundo reactante, este que no aparece aquí es 1 en el producto primero que precipita, y este 2 corresponde al siguiente producto. De esta manera se establece de que efectivamente yo tendría plomo y un plomo, dos grupos NO3, y acá con este 2 aquí tendría dos grupos NO3. Con este 2 tendría 2 potasios y aquí tengo 2 potasios. Y este 2 también me da 2 yodos, que es la proporción de yodos que tengo acá. ¿Qué quiere decir esto con la ecuación? Que la reacción se volvió efectivamente esto, ecuación, y efectivamente la reacción es una reacción balanceada o el sinónimo de ecuación. ¿Qué sale de aquí? Una relación de moles. Los números que aquí, este número que no notamos, que asumimos que es 1, y este 2 que corresponde a este acá y sucesivamente en productos, relacionan de que hay mol de este compuesto frente a unas 2 moles del otro compuesto. Por eso la relación molar, o que algunos autores le denominan proporción molar, establece una relación de 1 a 2, nitrato de plomo versus yoduro de potasio, produciéndose un mol de yoduro de plomo y 2 moles de nitrato de potasio. Ahí tenemos la relación molar. El siguiente paso es saber cuánto pesamos con la sensibilidad de la balanza analítica, que es la balanza que nos permite obtener 4 cifras significativas en términos de la 10 milésima del gramo. Por eso aquí hemos anotado los valores ya experimentales que hemos pesado de cada uno de los reactivos, expresados en ¿qué? En gramos. De estas masas pesadas de cada uno de los reactantes, nitrato de plomo, yoduro de potasio, le damos camino a encontrar las moles. Con un cálculo donde nuestra incógnita es moles del primer reactante, moles del segundo reactante. ¿Qué es lo que colocamos en primera instancia en el cálculo? La masa experimental que hemos medido en la balanza analítica. Luego relacionamos la masa molecular de ese compuesto, o sea, del primer compuesto, frente a las moles. En un mol de cada compuesto hay el equivalente en gramos de su masa molecular. Y luego tenemos un factor ya no de conversión, sino de corrección por pureza. Estos dos reactivos son del 99% de pureza. Por eso aquí hacemos la corrección correspondiente. Si se dan cuenta, en el caso del segundo reactivo, el cálculo es exactamente igual. ¿Qué es lo único que cambia? De que efectivamente ya no tenemos nitrato de plomo, sino yoduro de potasio. En consecuencia, aquí tenemos ya unas moles experimentales, con las cuales contamos como la unidad de manejo en la química. Por eso cuando los conceptos básicos de química nos dicen cantidad de sustancia, nos muestran una N minúscula, que es la que yo he colocado aquí. Y eso representa cantidad de sustancia como una expresión de moles. Una vez que tenemos las moles experimentales, ¿qué hacemos? Identificamos o determinamos el reactante límite y el reactante en exceso. ¿Qué es el reactante límite? Es uno de los dos reactantes el que se consume completamente. ¿Cuál es el reactante en exceso? Se autodefine, el que está por encima del límite.
¿Cómo yo puedo identificar, o cómo debo más bien identificar el reactante límite y el reactante en exceso? Simplemente estableciendo la relación molar. Estos son relaciones molares de proporcionalidad. Quiere decir que ya no tengo una mol, que experimentalmente tengo 3.24 por 10 a la menos 3 del primer reactante. ¿Qué debo esperar? Que deba tener 6.48 moles del otro reactante. Desde el punto de vista estequiométrico, porque me dice relación 1 a 2. Si yo multiplico por 2 esta cantidad, porque los exponentes son exactamente lo mismo, esto me va a dar, 6.48 moles del segundo reactante. Al darme 6.48 moles del segundo reactante, ¿qué es lo que debo esperar? Y tengo 6.79, ¿qué quiere decir? Que tengo más de este reactante. Por lo tanto, aquí de una vez identifico que el KI es el reactante en exceso y el PB NO3 dos veces es el reactante. ¿Para qué es importante esto de identificar el reactante en exceso y el reactante límite? Para el siguiente paso. Cuando vamos a cuantificar el rendimiento teórico. El rendimiento teórico, ¿cómo lo cuantificamos? ¿Con base en qué? En la cantidad de de yoduro de plomo que voy a encontrar. Por lo tanto, yo tengo que aquí definir X, ¿qué? Gramos de ¿qué? De PB y 2. ¿De dónde debo partir? Del reactante que se acaba primero. ¿Cuál es el que se acaba primero? El reactante límite, o sea, PBNO3 dos veces. ¿Cuánto teníamos en moles de PBNO3 dos veces? 3,24 experimentales. 3.24 por 10 a la menos 3 moles ¿de quién? De PBNO3 dos veces. A mí me interesan gramos de PBI2. Y tengo acá PBNO3 dos veces, pero yo puedo relacionar por la relación molar, acá definir moles de PBNO3 dos veces y acá moles del producto formado. ¿De quién? Del PBI2. Si yo analizo los coeficientes de esos dos compuestos, del primero, del reactante, es 1 por cada mol del reactante primero, obtengo 1 mol del producto formado. Se me cancela todo esto y me quedan moles de PBI2. A mí no me sirve, no me están pidiendo moles, me están pidiendo gramos. Por lo tanto, aquí moles de PBI2 y acá gramos de PBI2. En 1 mol, la masa molecular del PBI2. Si yo miro el plomo, me dice que tiene una masa molecular de 207,2. Y el yodo tiene una masa molecular de 127 por 2, que me da 254. Por lo tanto, la masa de ese compuesto es 11,64. 461.2. ¿Qué es lo que iría aquí? 461.2. ¿Qué se me cancela? Moles de PBI2 y moles de PBI2, y lo que me da aquí es el rendimiento teórico, lo que yo debería esperar, que sin tener ninguna pérdida en mi proceso, esa masa que ahorita la calculamos corresponde a la masa que yo debería esperar de ¿qué? De este producto si no tengo ninguna pérdida. Esto va a depender de la habilidad, del cuidado que tengamos en el proceso justamente de la práctica que vamos a desarrollar. El punto 7 es cuantificar el rendimiento experimental. Eso ya corresponde al desarrollo de la práctica que enseguida vamos a generar. Y el punto 8 y final es calcular la eficiencia de la reacción. El término eficiencia de la reacción quiere decir cuánto se transformaron los reactantes en qué. En el producto que yo estoy evaluando. ¿Cuál estoy evaluando? El yoduro de plomo. Por lo tanto, esa eficiencia denominada con la letra E es igual
al rendimiento experimental que lo obtengo al final de la práctica, ya lo vamos a empezar, sobre el rendimiento teórico que lo estoy calculando aquí. Ahorita lo hacemos el cálculo y multiplicado por 100. ¿Qué debemos esperar? Que obviamente esa eficiencia no sea por encima del 100, porque pues algún error tuvo que haber. Yo no puedo obtener más de lo que inicialmente mi teórico me dice. Por eso generalmente el rendimiento teórico está por encima del rendimiento experimental. ¿Para qué? Para esperar de que dentro de la operación normal, como son operaciones netamente de tipo mecánico, filtración, evaporación, secado, pesaje, que ya lo vamos a ver, pues obviamente haya la posibilidad de una pequeña, mediana, o si de pronto se hizo una mala manipulación de todos estos materiales, puede hacer de que de pronto tengamos un rendimiento muy bajo. Esto es en contexto teórico, experimental y de cálculos, lo que corresponde justamente a una práctica relacionada con una estequiometría de las reacciones químicas. En un instante vamos a comenzar el desarrollo justamente de cada una de las partes asociadas justamente con ya la parte experimental. Bueno, continuando con el desarrollo experimental de esta práctica, aquí lo que hemos hecho con la ayuda justamente de la balanza analítica, que tiene 4 cifras de precisión, estamos hablando de la 10 milésima del gramo, ¿sí? Hemos pesado las masas que indicamos anteriormente de cada uno de los reactivos comprometidos justamente en la reacción. En el primer caso tenemos el nitrato del plomo y en el segundo caso tenemos el yoduro de potasio. Como ustedes pueden darse cuenta, son 2 reactivos que son de colores iguales, color blanco. Simplemente la diferencia pues es que su aspecto granulométrico es algo diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? En estos 2 beakers hemos colocado una pequeña cantidad de agua aproximada. La parte cuantitativa está relacionada con los pesajes. Vamos a depositar con todo el cuidado el primer reactivo en el primer recipiente, dándole unos pequeños golpes, y para asegurar de que realmente arrastramos todo el reactivo, estamos justamente aplicando un poquito de agua adicional. Vamos a colocarlo de esta manera para que recuperemos y para que no se les quede ningún cristalito justamente del reactivo. Ahí aseguramos de que efectivamente todo el reactivo se incorpore. Con la ayuda de un agitador de vidrio, simplemente lo que hacemos es empezar el procedimiento de disolución, simplemente con agitación mecánica, con el objeto de que de manera cuantitativa cada uno de los reactivos se incorporen. De aquí en adelante tenemos que tener supremo cuidado con el objeto de minimizar al máximo posible las pérdidas que se puedan presentar, porque cualquier pequeña pérdida pues obviamente se va a ver reflejada en el rendimiento experimental, y obviamente en esa medida pues obviamente vamos a tener una disminución en la eficiencia de la reacción. Aquí simplemente por apreciación visual estoy comprobando de que efectivamente todos los cristalitos de este primer reactivo se disolvieron. Obedeciendo a lo cuantitativo, lavo la varillita que tenga algún residuo, deposito acá, y ahora en el segundo recipiente donde va el segundo reactivo voy a alistar efectivamente pues igualmente este mismo agitador. Vamos a depositar el segundo reactivo, el yoduro de potasio, de tal manera que no tengamos ningún residuo que realmente se nos vaya a quedar aquí. Igual lavamos, arrastramos y aseguramos de que no haya ninguna pérdida. Igual aquí agitamos manualmente, mecánicamente,
y comprobamos, como en el caso anterior, de que el reactivo que estamos incorporando aquí en el medio acuoso no se disuelva completamente, con el objeto de que realmente no tengamos ninguna posibilidad de pérdida de ninguna pequeña cantidad justamente del reactivo. Ahí estamos comprobando por observación y ahí por la toma de la cámara de que efectivamente no tenemos residuo. Ahora, ¿qué hacemos? Acercamos acá y vamos a mezclar uno en el otro. Y aquí vamos a apreciar justamente algo ya muy concreto. Algo muy visual. La formación justamente de esa solución de color amarillo, que en la práctica, en el video que habíamos presentado ya de reacciones químicas, se ve manifestado la formación de este color amarillo. Este color amarillo es efectivamente el yoduro de plomo. Hacemos un par de lavados, un poquito más, con el objeto de arrastrar completamente el reactivo que estamos vertiendo de un recipiente al otro, con el objeto de que nos aseguremos de que las pérdidas sean prácticamente cero, o sea, las mínimas posibles, ¿sí? Y finalmente hacemos descansar esto, utilizamos la misma varillita agitadora, disponemos el sistema para filtración a atmósfera abierta. Aquí nos estamos dando cuenta, si tomamos la cámara, que en la parte de abajo se está presentando justamente esa formación del precipitado que habíamos dicho del yoduro de plomo. Acordémonos que estamos hablando de algo cuantitativo, ya se está formando ese precipitado. Ahora lo que vamos a hacer es pasar este producto, ayudado con la guía de la varillita, al sistema de filtración a atmósfera abierta. De tal manera que nos aseguremos de que efectivamente se nos va solamente a pasar una solución transparente en la parte de abajo. Esa solución corresponde al nitrato de potasio. Ahora, al final, cuando terminemos la operación, nos vamos a dar cuenta justamente del proceso. Y en la parte de arriba, lo que va a quedar básicamente es el yoduro de plomo que nos interesa recuperar. Aquí tenemos que procesar esto con sumo cuidado, no con afanes. ¿Por qué? Porque si llega un momento determinado, si tomamos aquí una vista de planta del proceso de filtración, pues tenemos un límite desde el punto de vista del medio filtrante. Hay que recordar, tal vez no lo dije, que este medio de filtrante obviamente se debe pesar previamente. ¿Por qué? Porque luego, cuando ya terminemos la filtración, esto va a un sistema de secado, a un horno a 110 grados Celsius, hasta que el agua que esté presente aquí efectivamente ya no esté ausente, se haya evaporado, y solamente cuantifiquemos el yoduro de plomo que estamos aquí obteniendo en el proceso justamente de la reacción que estamos tratando de cuantificar en este proceso de la estequiometría de las reacciones químicas. Aquí ya podemos observar, si le hacemos una toma, efectivamente, que el residuo, el filtrado, el líquido que pasa a la parte del Erlenmeyer, se ve claramente que no tiene apariencia de color. Se ve transparente, se ve incoloro. Esto nos está manifestando que efectivamente todo el yoduro de plomo que estamos obteniendo en esta reacción química, en esta cuantificación de la estequiometría del yoduro de plomo, del nitrato de plomo con el yoduro de potasio, se ve pues claramente definida, y estamos aquí obteniendo pues unos resultados que eran los esperados. Aquí, como el líquido que estamos filtrando, esta mezcla, pues obviamente ya no está dando espacio para seguir aplicando, pues igualmente tenemos una condición en la cual efectivamente podemos asociar justamente el proceso, donde aquí el residuo, si hacemos una toma aquí a este recipiente, démonos cuenta que aquí todavía hay mucho precipitado. Con la ayuda del frasco lavador
le aplicamos un poquito de agua con el objeto de rescatar todo ese residuo, todo ese precipitado y hacer de que en un momento determinado pues rescatemos todo el contenido justamente de este precipitado, de este yoduro de plomo que pretendemos recuperar. Igual se me movió ligeramente el embudo, esperemos de que no se me vaya a perder. Los detalles pues operativos evidentemente pues es posible que esto nos esté involucrando algún error, pequeñas cantidades que se quedan por fuera del precipitado, lo cual pues nos puede estar disminuyendo los valores que pretendemos obtener del rendimiento experimental y que obviamente nos está generando unos cambios desde el punto de vista cuantitativo. Lo manejamos con todo el cuidado. Llega un momento determinado donde ya pues cierta adhesión del reactivo que se ha formado como residuo precipitado, pues ya no la puedo recuperar, ya es un poco más complicado recuperar. Entonces es cuando ya definitivamente esto va a constituir parte justamente de ¿qué? Del proceso de pérdidas, digámoslo así, y que pues lo vamos a manifestar con un valor, se va a manifestar dentro de los cálculos con un valor de rendimiento experimental un poco menor que el esperado teóricamente del que hablábamos hace un rato. Aquí igual le damos todo el proceso para terminar pues de filtrar los últimos residuos. Vamos a tratar ya de cerrar este proceso de lavado y de filtración, procurando, como lo dije hace un momento, que efectivamente todo este residuo, posible que esto que se me está notando acabado como color amarillo, ya no me permita más, ¿sí? Y por fuera no está ya adherido al vidrio. Eso pues obviamente dentro de la observación constituye parte de, digámoslo así, de un error sistemático, pues que ya es parte del proceso. Tratar de retirar esto pues ya no me permite, ya le he hecho más o menos unos 5 o 6 lavados y este residuo que se me queda por ahí, que ya no permite más retirarlo, finalmente pues voy a hacerle creo que ya un 8º lavado para tratar de arrastrar lo que más pueda, pero ya no podemos pues hacerle más porque pues esto ya es lo que permite pues físicamente, humanamente retirar. Yo aquí trato de insistir con este residuo, pero está bastante adherido en la parte del fondo del recipiente. Lo mismo el residuo que se adhiere a la varilla agitadora. Igualmente con la ayuda de la varillita dirijo el flujo del líquido, y aquí solamente nos queda por esperar que este proceso llegue a su efecto final, termine completamente de filtrar. En la parte del medio filtrante nos quedemos con el yoduro de plomo que pretendemos evaluar. El paso siguiente es llevarlo en un vidrio de reloj perfectamente limpio y seco, ¿sí? al horno de secado a 110 grados Celsius por espacio aproximadamente de 40 minutos, con el objeto de media hora, 40 minutos, de eliminar los residuos pues, de humedad que tenga este proceso. Entonces aquí, como puede verse, pues se evidencia de una manera muy clara, muy notoria, efectivamente la formación de este precipitado de color amarillo, que es el yoduro de plomo, que lo estamos reteniendo, que nos permite mediante un método físico de separación de mezcla, que es la filtración convencional, recuperar este producto dentro de la reacción química que hemos planteado, con el objeto de, dentro del proceso que hemos desarrollado, hacer una cuantificación final. No olvidemos de que esto necesariamente pues igual tiene que llevarse al secado, y una vez de secado tenemos que llevarlo a enfriamiento
y finalmente volverlo a pesar en la balanza analítica. El rendimiento experimental está aquí, evaluado como la cantidad de yoduro de plomo pesado en gramos que logré obtener después de la reacción. Evidentemente, pues para hacer ese cálculo tengo que restar la masa final, al final del proceso, de este medio filtrante con el yoduro de plomo, con la masa inicial que pesamos del medio filtrante. El resultado pues lo vamos a obtener en gramos y corresponde justamente al rendimiento experimental. Bueno, como podemos darnos cuenta aquí, ya el proceso de filtración ha terminado. Tomando aquí de planta justamente el resultado de la obtención del yoduro de plomo, nos damos cuenta que ya no hay nada de líquido, nos quedamos básicamente con el sólido. En la parte de abajo tenemos el subproducto de la reacción química, que es el nitrato de potasio. Simplemente retiramos con precaución, de tal manera de que no procurar perder lo mínimo posible, o óptimo o ideal no perder nada, ¿sí? Lo vamos uniendo las dos partes del filtro. Podemos hacer el siguiente proceso también, aquí unir nuevamente, tomar de esta manera el medio filtrante, alistar el filtro, el vidrio de reloj, y simplemente nos dirigimos ahora al proceso de secado. El proceso de secado lo vamos a hacer en un horno, como su mismo nombre lo dice, de secado a 110 grados centígrados durante aproximadamente unos 30 a 40 minutos. Este horno está a 110 grados centígrados, como lo indica aquí el display, ¿sí? Simplemente abrimos, lo ubicamos aquí y simplemente cerramos y esperamos de que efectivamente durante el tiempo que hemos estimado ya se lleve a cabo la evaporación de la parte acuosa contenida ahí, y simplemente luego, después de este proceso, una vez que ya tengamos listo esta parte del secado, sacamos este medio filtrante y lo ponemos en este desecador. Este desecador es un equipo o un material, pues más que equipo, un material que en la parte de abajo tiene un absorbente, un desecante que es carbonato cálcico, o también puede ser sílica gel con indicador de humedad. Tiene una parte de porcelana ubicada en el sector donde estoy indicando, una tapa pues con superficie esmerilada, y ahí internamente, si yo saco el medio filtrante libre de humedad, él está apto para capturar humedad, o sea, él es higroscópico. Entonces, si yo lo coloco dentro de este secador, obviamente voy a evitar de que él capture humedad y finalmente pueda estar falseando el dato. Por eso, una vez que esté secado acá, sí, lo pasamos a enfriamiento, lo dejamos enfriar y terminamos finalmente con el pesaje con la misma balanza analítica de la cual empezamos. La diferencia, como ya dijimos, de las dos masas, la masa final, medio filtrante más el yoduro de plomo obtenido, ya seco como tal, menos la masa inicial del medio filtrante, es lo que nos va a permitir el rendimiento experimental. La etapa final, como ya dijimos, es darle campo al cálculo de la eficiencia. Dentro de un rato, pues ya vamos a mencionar, a comentarles cuáles fueron los datos que obtuvimos de ese rendimiento experimental frente al dato que nos da aquí el rendimiento teórico en el cálculo que habíamos indicado anteriormente, para cuantificar de manera experimental cuál fue el porcentaje de conversión de estos reactantes en el producto específico que hemos evaluado, que es el yoduro de plomo.
Bueno, para finalizar este proceso de esta práctica de estequiometría de reacciones químicas del nitrato de plomo con el yoduro de potasio, ya hemos sacado el medio filtrante con el yoduro de plomo del horno de secado y lo hemos pasado al desecador con el objeto de primero bajar la temperatura, adquirir temperatura ambiente, y fuera de eso, que como el material está libre completamente de humedad, evidentemente no nos capta humedad. La idea es que vamos a verificar, lo pusimos hace un momentito, si esto ya está en condiciones de poder ser pesado. Lo sacamos, miramos aquí, verificamos, permítanme, verificamos el contenido justamente del material. Vemos efectivamente que internamente estamos recogiendo el material precipitado, que es el yoduro de plomo, contenido en el medio filtrante. Tomamos este medio filtrante con el yoduro de plomo y lo pesamos finalmente acá en la balanza analítica para establecer el valor del rendimiento experimental que estábamos esperando. Como podemos darnos cuenta, la masa que nos da son 3.9282. 3.9282, que lo vamos a anotar acá. 3.9282, que ahora lo que hacemos es simplemente restar estas dos masas. Este valor es el valor del yoduro de plomo con el papel filtro, que lo restamos de la masa inicial 2.4507, y esto nos da 3.9282 menos 2.4507, 3.9282 menos 2.4507 2282 menos 2.4507, esto nos da 1.4775. 1.4775. Si comparamos estos dos valores, este es el rendimiento experimental y acá habíamos calculado el rendimiento teórico. Nos damos cuenta, como habíamos dicho al inicio de esta práctica, que efectivamente esperaríamos un valor algo diferente en términos de que va a ser menor el valor del rendimiento experimental. Si analizamos estos valores, efectivamente encontramos que es un valor algo diferente. Nos está diciendo de que realmente los cuidados que tuvimos se representaron de manera bastante representativa, porque la diferencia de estas dos masas es muy pequeña. Este valor, que es el valor del rendimiento experimental, lo dividimos entre el valor del rendimiento teórico, que es el que habíamos calculado inicialmente, 1.4943, y esto lo multiplicamos por 100 y nos da una eficiencia, al reemplazar los valores, del 98,87%. ¿Qué nos está diciendo esto? Que efectivamente tan solo perdimos un 1.12%. Esto nos lleva a confirmar que los procesos operativos de las diferentes etapas que desarrollamos dentro de esta práctica de estequiometría de reacciones químicas, en el caso concreto del yoduro de plomo, como producto a evaluar finalmente, fueron muy cuidadosos. Por eso efectivamente tenemos una eficiencia bastante buena, porque apenas tenemos un margen de error en términos de eficiencia o de porcentaje de conversión bastante bajo. De esta manera damos concluida esta práctica que tiene que ver con la estequiometría de reacciones químicas en el estudio de caso específico que hemos mencionado. Nuevamente agradecemos la buena voluntad, la inmensa bondad que presentan las personas que han tenido a bien y que tienen a bien ver nuestro trabajo. Agradecemos nuevamente al equipo de trabajo de aquí de la Universidad Distrital,
que ha estado participando en todo este proceso de elaboración de estos videos y nos veremos en una próxima oportunidad para ya hacer la grabación de otros documentos, de otros videos que tienen que ver ya con el complemento a nivel de la parte estequiométrica desde el punto de vista teórico. Les deseo buena tarde y muchas gracias nuevamente.